Yo noto que el Consejo para la Reforma de Justicia es un proyecto fallido desde su inicio, ¿no? Fue creado por el señor Martín Vizcarra, ¿no? Y desde que se creó nunca funcionó. Se postergó incluso sus sesiones y luego la presidenta Dina Boluarte lo volvió a reactivar en enero de este año. Pero en realidad nunca ha funcionado y no creo que vaya a funcionar, porque... Presentado un proyecto de ley donde se propone que sea el presidente de la República quien dirija de manera indelegable el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia. Ahí tenemos el proyecto de ley. Dice, ley que modifica la ley 3942, ley que crea el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia. Y aquí en el artículo 2 está la conformación. El Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia se encuentra conformado de manera indelegable por los siguientes miembros: el presidente de la República, el presidente del Congreso de la República, el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, el presidente del Tribunal Constitucional, el presidente de la Junta Nacional de Justicia, el Contralor General de la República, el Defensor del Pueblo. También dice que el presidente de la República preside de manera indelegable el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia y el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia cuenta con un consejo técnico y con un secretario técnico que recae de manera indelegable en el ministro de Justicia y Derechos Humanos. Este es el proyecto que ha presentado la presidenta de la República ante el Congreso. Eso es. Y para hablar de este tema ya está con nosotros el congresista Alejandro Mullante de Renovación Popular. Buenas noches, congresista. Buenas noches, bienvenido Diana. al final del día. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué impacto cree que tendría esta modificación del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia? Porque presidente de la República que lo presida es un poco raro, ¿no? Ahí donde está Sí. la separación de poderes, ¿no? A ver, yo noto que el Consejo para la Reforma de Justicia es un proyecto fallido desde su inicio, ¿no? Fue creado por el señor Martín Vizcarra, ¿no? Y desde que se creó nunca funcionó. Se postergó incluso sus sesiones y luego la presidenta Dina Boluarte lo volvió a reactivar en enero de este año. Pero en realidad nunca ha funcionado y no creo que vaya a funcionar, porque no tiene un rumbo fijo, no tiene un plazo determinado. Ahora este proyecto de ley establece que van a reunirse 3 veces al año de manera ordinaria y de manera extraordinaria cuando así lo requiera la presidencia. Pero ¿acaso la reforma de justicia no es urgente en nuestro país? ¿Para qué sirve un consejo que solo se va a reunir de manera ordinaria 3 veces al año? El próximo año entramos en año de elecciones. ¿Y quién lo va a presidir? ¿La presidenta Boluarte en medio de elecciones electorales? No, pero ya de nacimiento, además la presidenta Boluarte que es y cualquier presidente, ¿no? En este caso es la presidenta Boluarte que va a presidir de manera indelegable, dice, sí, claro. Pero que también tiene procesos en la justicia. Tiene procesos en la justicia, claro. ¿Cómo se explica esto? Obviamente no cae bien, no es idóneo, no es oportuno un proyecto de esta naturaleza, porque están insistiendo con digamos, un proyecto fallido, insisto. O sea, si realmente el Ejecutivo está preocupado en una verdadera reforma de la justicia, hubiesen creado otro organismo, ¿no? Hubiesen llamado a un Consejo de Estado, tal vez, que podría decirnos en una fecha determinada se va a crear una propuesta legislativa, una política, se va a elaborar una política, etcétera, etcétera. Pero aquí en este Consejo de Estado ni siquiera tienen un plazo para elaborar la política que van a implementar. Entonces, cuando estamos urgidos de que haya verdaderas reformas de justicia, surge este pedido. Nos pasean con esto. ¿A usted cree que nos pasean con esto? Yo creo que es que en realidad no representa ningún tipo de cambio o mejora a mediano o corto plazo, que es lo que hoy día queremos. Todos estamos conscientes, los peruanos, que nuestro sistema de justicia está sufriendo fuertes falencias. No por algo se acusa, por ejemplo, que existen jueces y fiscales que están liberando delincuentes. Sí, eso también vamos a hablar. El propio presidente del Poder Judicial ha dicho que se debe sancionar ejemplarmente a estos jueces porque él detecta una falencia, una falla en el sistema. Entonces, esa falla que hace que la justicia no llegue a todos y que si llega demasiado lenta, necesita una reforma urgente.
Pero eso es justamente lo que no plantea este proyecto, porque no nos dice cuándo se va a presentar la política ni cuánto tiempo va a pero durar ese el consejo. proyecto de ley ya está remitido al Congreso y estará en sus manos. Me imagino que en la Comisión de Justicia que usted integra y en la Comisión de Constitución. Es muy probable que vayan a ambas comisiones. Ya queda en su cancha, ¿no? Yo creo que vamos a tener que evaluar con pinzas esta propuesta legislativa. No es oportuno, repito, no es idóneo y obedece a un proyecto fallido creado por el señor Vizcarra, que no tiene plazo determinado y además no representa ningún tipo de mejora integral, que es lo que queremos todos. Esta tarde, conocido este proyecto de ley, el Ministerio de Justicia emitió un comunicado de la Secretaría Técnica del Consejo Técnico para la Reforma del Sistema de Justicia. Informa a la ciudadanía lo siguiente. Acá tenemos el comunicado del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia. Dice, el Consejo de la Reforma del Sistema de Justicia fue creado en el año 2019. El Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia se reactivó en enero de este año, convocándose a la 13ª sesión. En esa sesión, el Contralor General de la República y el Defensor del Pueblo sostuvieron que el presidente de la República ostenta la más alta jerarquía y propusieron que la presidencia del Consejo recayera de manera permanente en el presidente de la República, encargándose a la Secretaría Técnica la formulación de un proyecto de ley, el mismo que fue presentado ante el Congreso de la República el 24 de octubre del 24, es decir, hoy. El proyecto de ley no responde a una iniciativa del Ejecutivo. Ha sido presentado por la Presidencia de la República en cumplimiento de un acuerdo adoptado en el seno del citado colegiado. Colegiado que preside la Presidenta de la República. Es decir, en pocas palabras, lo que está diciendo este comunicado que acabamos de leer es que no es iniciativa de la Presidencia de la República. Están dejando a salvo, digamos, entre comillas, la responsabilidad de que sea ella quien quiera ser juez y parte, digamos, ¿no? Sí, claro. Por eso hacen esta aclaración. Bueno, y la presidencia de ese consejo lo preside la presidenta Boluarte, además, ¿no? Bueno, o sea, en la modificación. Hace una redundancia ahí, ¿no? Claro, pero a ver, repito, este consejo no tiene un plazo y además la última vez que se reunieron, recuerdo, que hicieron una especie de proclama de ideales, ¿no? Que se publicó en los medios oficiales, pero todos fueron como que exhortamos, esperamos, realizamos, motivamos, etcétera, etcétera, pero nada que ver con una política concreta. No se tradujo en una iniciativa legislativa, no se tradujo en una política que hoy día lo podamos ver, lo podemos palpar. En otras palabras, simplemente ha sido una lista de ideales que en realidad no están ayudando en nada, que es lo que hoy queremos nosotros. Ahora, antes de que ustedes debatan en el Congreso este proyecto de ley, ya hay críticas. Hoy día en la noche estuvo en portada, por ejemplo, el abogado Luis Lamas Pucho, que ha dicho que esto busca desestabilizar el sistema judicial por parte del Ejecutivo y el Legislativo. Ahí les cae a ustedes. Y que dijo también el doctor Lamas Pucho, es que los que van a aprobar la ley tienen casos judiciales. Entonces también, no solamente es la señora Boluarte, también en el Congreso hay un montón de congresistas procesados. Sí, entonces, pero ahí, a ver, ahí el que supuestamente va a representar al Congreso es el presidente del Congreso, no son todos los congresistas. Todos los congresistas actuarán cuando se presente una propuesta pero a lo que se refiere que no se sabe cuándo va a ser. A lo que se refiere es que el Congreso tiene que aprobar este pedido de reforma. Entonces, ahí tanto la presidenta está como juez y parte y el Congreso, porque claro también que sí. hay congresistas procesados. No, bajo esa lógica no deberíamos aprobar ninguna ley, ¿no? No, pues, pero en esta cerramos la tienda y nos vamos. En esta concretamente. No, yo creo que hay una crítica fundada sobre algunos hechos que se han dado a conocer. Sin embargo, no hay una propuesta, una alternativa frente a la crítica, ¿no? Yo puedo ser muy crítico de todo, pero si no presento alguna propuesta de reforma, entonces ¿de qué estamos hablando? El Poder Judicial por sí mismo no ha podido presentar una propuesta de reforma integral de su propia institución. Igual pasa, por ejemplo, con el Ejecutivo, que no puede hoy presentarnos una verdadera política de seguridad ciudadana. Entonces, lo que se busca, al menos, entiendo la razón de este proyecto, es que debe ser todos los titulares de los diferentes organismos públicos quienes elaboren una propuesta. Hasta ahí se entiende, porque claro, el Poder Judicial, quien debería hacerlo solo, ojo con eso, en principio debería hacerlo solo el Poder Judicial, pero hasta este momento no hay una propuesta. Y es más, el propio presidente ha salido a pedirle al Congreso que haga una ley. Entonces están pidiendo como que auxilio, socorro, ¿no? Ahora, pero... Entonces yo creo que en ese tenor lo que se busca es que se junten todos
los que están involucrados con el sistema de justicia y elaboren un proyecto, una política. Pero la pregunta es, ¿cuándo lo van a hacer? No se sabe. Una de las críticas principales del Ejecutivo y del Parlamento también es que los jueces y fiscales liberan a delincuentes. Hablan de los búnkers que atrapan más de 80 personas, al final solamente quedan 9 encarcelados. Usted ha presentado un proyecto de ley que ya hubo primera votación, que es que jueces y fiscales reciban sanción cuando liberen a delincuentes que sean capturados en flagrancia. Claro. ¿Usted cree que esto va a tener un impacto positivo si es que se llega a aprobar en la segunda votación? Yo creo que sí, porque estamos corrigiendo algo que se estaba desnaturalizando, y es que muchos jueces y fiscales, valiéndose de la autonomía o independencia que tienen, han estado liberando delincuentes capturados en flagrancia. Y cuando digo en flagrancia, han sido capturados con las manos en la masa, es decir, han sido capturados con todas las pruebas en su contra. Entonces, si un fiscal decide liberar a un delincuente que ha sido capturado con todas las pruebas en su contra, ya no se vuelve pues un operador de justicia, sino se vuelve simplemente un cómplice del crimen. Porque ¿cómo es posible esos casos que tú has mencionado de gente que ha sido capturada en búnkers, con arma de fuego, con droga, luego sean liberados, puestos en la calle todos? O sea, allí hay un grave problema. Ya no estamos hablando de administración de justicia. El mismo presidente del Poder Judicial ha pedido una ley para frenar eso. Ahora, este tema de la inseguridad ya está traspasando nuestras fronteras. Estados Unidos, la Cancillería de los Estados Unidos está alertando a sus ciudadanos que se encuentran en el Perú, tanto residentes como turistas, de que tengan cuidado porque hay asaltos, porque te roban el celular, por los sicarios. Y esto realmente es una grave afectación a la imagen del país, ¿no cree usted? Por supuesto que sí, y lo que refleja pues es que todo el sistema está fallando, ¿no? O sea, no solamente el Poder Ejecutivo, también la Administración de Justicia. Y por eso es que nosotros siempre hemos dicho de que de nada vale una ley que meta cadena perpetua a todos los extorsionadores si luego la policía no tiene el presupuesto para implementarlo y luego un fiscal o un juez indolente los libera a mansalva, ¿no? Entonces necesitamos coordinar entre todos los poderes del Estado. Y eso fue también lo que le dije a los señores transportistas. Si realmente buscan una solución integral al problema de la inseguridad, también deben ustedes marchar hacia el Poder Judicial. Marchen hacia el Ministerio Público, marchen hacia el Ministerio del Interior. ¿Por qué solo ante el Congreso? Entonces ahí es donde pongo en cuestión el tema. Si realmente buscamos una solución integral y no una ventana para un pantallazo, ¿no es cierto?, para un rédito político, para arrogarme cierta popularidad, obviamente voy a preferir solamente marchar ante el Congreso, que es donde está la Cámara, y no donde están las instituciones que realmente tienen la sartén por el mango, leyes, ¿no? leyes y leyes. Y leyes se han dado. Claro, por ejemplo, la que tú mencionas ahorita, la de los jueces fiscales, es una. La modificación del crimen organizado es otra que ya está en Pero ellos quieren que se derogue. Bueno, ya eso se explicó hasta la saciedad, que lo que se ha hecho es incluso mejorar la legislación. Se entiende el objeto que ustedes... Ahora, hay otra ley que se ha aprobado en el Congreso que también apunta a la inseguridad, que es aprueba incluir adolescentes de 16 y 17 años en el sistema penal por delitos graves. Pero ¿no es mandar a los chicos a una escuela del delito como son las cárceles? Eso es justamente lo que queremos evitar. Precisamente esta ley lo que va a generar es desincentivar que los chicos decidan delinquir o cometer delitos graves, y segundo, obliga al Ejecutivo a adoptar medidas para que una vez esta ley aprobada digan a dónde vamos a mandar a estos chicos. Entonces van a tener que implementar, y esa tarea no es nuestra sino del Ejecutivo enteramente, implementar un penal o un espacio de un penal para recibir a esos chicos. Porque van a tener que hacerlo. Más cárceles para adultos y ahora también más cárceles para adolescentes. Van a tener que implementar un espacio en un penal para poder hacerlo. Tenemos el penal de San Jorge abandonado, ¿no es cierto? Ese por ahí podríamos comenzar. Veamos, ¿Y por qué sería importante esto? Porque si tú mandas a los chicos a un penal especial, tú ya puedes implementar política de resocialización. Necesitamos recuperar a estos chicos, no perderlos. Si tú los mandas a un penal de mayores que se conviven con todos, se pierden completamente. Así es. Muchísimas gracias, congresista Alejandro Muñante de Renovación Popular, por acompañarnos esta noche. Yeah, believe me, I need to keep myself alive.